Muy bien, yo ahora les vamos a exponer. Así empezamos. Díganme si lo ven. Sí, ahí sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo les voy a hacer un planteo, por ejemplo, más cardiológico, pero porque es mi especialidad. Pero como les mencioné, la homeostasis de la coagulación, la homeostasia, la coagulación y la fibrinólisis tienen que ver con todos, digamos, con casi todos los órganos. Y esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta porque en algunos pacientes les va a convenir, si ustedes son cirujanos, sacar la coagulación, para ello van a tener que saber qué medicamentos se manejan, y en otros casos van a ver cómo unos medicamentos interfieren con otros, aunque ustedes se dediquen a una especialidad que no tenga que ver con esto. Aunque le parezca, muchos especialistas cometen errores o muchos colegas cometen errores cuando no tienen en cuenta el tema de la homeostasis y de la coagulación. Bien. La homeostasia constituye el mecanismo fundamental de defensa que tiene el organismo para impedir, digamos así, la pérdida de sangre después de la lesión de un vaso. Es decir, que cuando ustedes tienen una herida, si la herida no es una sección de una arteria importante, la pérdida de sangre va a generar una hipovolemia. Pero si yo logro que se forme un coágulo y eso detenga el sangrado, le va a salvar la vida al paciente. Y es un mecanismo bastante bueno. Lo que ocurre es que muchas veces ese tapón homeostático y coágulo sanguíneo es un problema cuando se genera, por ejemplo, en un vaso en el cual no se ha producido un sangrado. Ejemplo típico, en las coronarias, cuando una placa de colesterol se rompe, va a exponer constituyentes de la pared del vaso que van a generar un trombo. Este trombo, este coágulo, lo que va a hacer es tapar la coronaria e impedir la irrigación. Lo mismo ocurre en el cerebro o en el caso del pulmón. De todos modos, es un mecanismo de defensa para evitar la hipovolemia. Ahora fíjense, el tapón homeostático y el coágulo sanguíneo están formados por un acúmulo inicial de plaquetas y una malla de proteínas insoluble, que es la fibrina. Y todo eso genera, digamos así, un gran tapón que va a permitir, o mejor dicho, va a impedir que se siga perdiendo sangre en el caso de una herida en la piel o en el caso de una herida interna. La trombina se encarga de formar la fibrina y requiere un equilibrio en el control de la misma. Porque pensemos en lo siguiente. Si ustedes hacen que la trombina, que es la que va a formar la fibrina a partir del fibrinógeno, se active permanentemente, lo que va a generar es la formación de numerosos coágulos. Y si yo la trombina no actúa adecuadamente, lo que voy a tener es que no va a formar coágulos. Entonces es un equilibrio, digámoslo así, como caminar en la cornisa entre formar coágulo y no formar coágulo. Ese equilibrio es muy, pero muy importante. Y la inactivación o activación en el propio plasma tiene un montón de factores endoteliares plasmáticos y por el otro lado la fibrinólisis por acción de la fibrina. Es decir, que cuando yo ya voy a tener una trombina que se va a activar o desactivar, pero voy a tener también algo que va a romper los coágulos ya hechos. Entonces, fíjense, hay una triada, la triada de Virchow, que habla de la posibilidad que se formen coágulos. Y la posibilidad de que se formen coágulos está determinada en la triada de Virchow por la velocidad de la sangre, por factores propios del contenido, es decir, factores procoagulantes o no, y por, digamos, alteraciones del continente. Por ejemplo, el vaso. Si el vaso tiene lesiones de colesterol con placas rotas, si la sangre circula muy lenta, por ejemplo en las venas, ¿sí? O si yo tengo factores procoagulantes, voy a tener la posibilidad de formar coágulos. Pero fíjense que yo voy a jugar en la homeostasia entre una diátesis trombótica, en el cual predomina
la actividad homeostática, incremento o facilitadores de factores vasculares y sanguíneos que provocan la formación del trombo. Hay deficiencia de factores que contrarrestan la acción trombógena, o hay deficiencia de la actividad trombolítica, es decir, que yo puedo tener problemas asociados a trombos o diátesis hemorrágica en la cual se encuentra deprimida la actividad coagulante. Ejemplo, déficit de factores vasculares que no tengan los factores de la coagulación o que estén bajos, o factores que contrarrestan la acción trombógena o que se encuentra estimulada la actividad fibrinolítica. Yo quiero que tengan en cuenta esto, es decir, que yo puedo ir hacia un trombo o hacia una hemorragia. Por eso es importante este equilibrio entre los factores que tienden a formar el coágulo y los que tienden a frenarlo. Y en eso es lo que juega un papel importante en la función y en el inicio del trombo. Ya ustedes a lo mejor ya se acuerdan en fisiología y en fisiopatología lo han repasado, la función de la plaqueta. Y aquí es donde va a jugar un papel muy importante la plaqueta. Es decir, fíjense la matriz extracelular, el endotelio, ¿sí? El factor de von Willebrand, que estaría asociado a la exposición del colágeno, la unión de la plaqueta, el aumento del calcio intraplaquetario, la activación con la secreción de ADP, de sustancia vasoconstrictora, citoquina, la unión del GP2B3A con la unión al fibrinógeno, que esto va a generar, digamos, toda la cascada. Fíjense que se une al, digamos así, a la cizalladura del factor de von Willebrand, y eso va a activar, va a exponer el fibrinógeno que va a terminar produciendo el coágulo. La plaqueta es el inicio, digámoslo, de esta cascada de coagulación que es muy importante que la tengamos en cuenta. Vamos a ver cómo se adhieren a la superficie, cómo se agregan, cómo liberan productos endógenos y actúan en la iniciación y la participación de la activación de la trombina. Ahora bien, fíjense, y esto es un poco de repaso, no es para que ustedes lo tomen como algo, pero es muy importante para que sepamos cómo va a actuar la plaqueta, y ahí es donde vamos a utilizar los medicamentos. O sea, aunque a usted no le parezca medio raro, hay medicamentos que usamos a diario y que pareciera loco, pero que actúan sobre la función plaquetaria. La adhesión a la superficie, el contacto con elementos de la pared, fundamentalmente glucoproteínas que se encuentran en su endotelio. Fíjense, estaríamos acá en la célula endotelial, fíjense cómo se pone la célula endotelial y el colágeno, a los cuales terminan adhiriéndose las plaquetas. La activación de la plaqueta se destaca por una fosforilación de ciertas proteínas y, como les mencioné recién, la formación de calcio endógeno, es decir, la movilización de calcio endógeno y la liberación de ácido araquidónico, convirtiéndose en tromboxano A2. Vamos a ampliar un poquito, esto es como para un repaso. Fíjense el vaso, la ruptura. Esto es un esquema bastante bueno, una plaqueta en reposo, una plaqueta activada, cambia la forma. Fíjense, secreción de tromboxano A2 en los gránulos, secreción de difosfato de adenosina, del ADP. Acá tenemos las proteínas de la membrana de la plaqueta, la 2A3B. Esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta porque hay medicamentos que van a actuar sobre eso. Y fíjense cómo el fibrinógeno hace que se provoque, digamos así, una unión entre las mismas plaquetas y de las plaquetas con lo expuesto en el endotelio, es decir, por debajo del endotelio, la célula endotelial, porque la pared está lesionada. Es importante, sí, esto es muy importante. Se agregan entre sí, que ya lo habíamos visto, a través de una glucoproteína, la 2B3A. La exposición del receptor se convierte en la vía final en la que terminan en la agregación plaquetaria. Fíjense la proteína 2B3A cómo permite la unión a través de fibrinógeno y a través del factor de von Willebrand, van a hacer que se agreguen entre sí las plaquetas. Y por último, la liberación de productos endógenos de la plaqueta
que esto es muy importante porque esto va a desencadenar toda la activación y la formación del trombo. Entonces, fíjense, homólogas a la del plasma, fibrinógeno, fibronectina o específicas como factores plaquetarios. Esto es como para que ustedes recuerden un poquito. Y aquí es donde vamos a actuar con los fármacos antiplaquetarios. Y aunque parezca muy loco, yo tengo una que es muy común y que tiene muchos años, ¿sí? Y fíjense, por inhibición de la ciclooxigenasa, tengo el ácido acetilsalicílico, que es la más conocida como aspirina. El acetilsalicílico va a actuar inhibiendo la ciclooxigenasa y va a inhibir las plaquetas. Y por el otro lado vamos a tener, ¿sí? Los que van a interferir sobre la función del complejo 2B3A, ¿sí? Que va a impedir la agregación de las plaquetas, sobre todo tenemos ticlopina, que ya prácticamente no se usa, y clopidogrel, que clopidogrel se utiliza sobre todo en los pacientes coronarios con colocación de stent. Y antagonistas del complejo 2B3A, que es el acicimab, que se utiliza sobre todo en los servicios de hemodinamia para bloquear el efecto, sobre todo cuando van a poner un stent o van a hacer una terapéutica endovascular. Entonces, vayamos al más común. ¿Quién no ha visto la aspirineta? Díganme que no son ricas y que fueron prohibidas en los niños por el síndrome de Reye, pero fíjense cómo esta aspirineta, en realidad ahora vienen otras variantes, vienen de un montón de laboratorios. Yo les trato de poner a ustedes en los power los más comunes para que ustedes más o menos se ubiquen. En todas las casas siempre había aspirineta y los padres la tenían. Hoy se utiliza para los niños como antitérmico, que tiene un efecto antitérmico, ya lo sabemos, la aspirina, pero se utilizaba fundamentalmente como antitérmico en los niños, pero después los síndromes de Reye que aparecieron asociados se suele dar paracetamol o ibuprofeno en la casa en los chicos, pero la aspirineta es por todos conocida. Y fíjense que la acción es inhibe la agregación provocada por la ADP y el colágeno y produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. Esto es muy importante. ¿Por qué irreversible? Porque toda la plaqueta no tiene núcleo ni tiene la posibilidad de regenerar la ciclooxigenasa plaquetaria. Entonces, por acetilación de ambas isoformas, por lo cual la acción es específica de la aspirina y no del salicilato y otros agentes. Y la aspirineta, al bloquear, ¿sí? Lo que va a hacer es producir también un descenso del tromboxano A2 plaquetario, como también de las prostaglandinas I2 en el endotelio vascular. Es decir, tiene efectos tanto sobre el tromboxano como sobre las prostaglandinas. Y si ustedes recuerdan, las prostaglandinas se ubican en el riñón. Quiere decir que la inhibición de la plaqueta va a ser de por vida. Ustedes recuerdan, es decir, de por vida en el tema, en el sentido de la vida. ¿No recuerdan? Más o menos, ¿tienen idea de cuánto viven las plaquetas? ¿Cuánto viven los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos 120 días. vivían más, 120 días y las plaquetas eran más cortas. Claro, los glóbulos rojos viven 120 días. Bueno, las plaquetas viven 12 días. ¿Eso qué significa? Que todos los días se van a ir reemplazando plaquetas. Entonces, fíjense, el tomar una aspirina va a significar bloquear en ese día todas las plaquetas, todas las que estén circulando. Pero día a día se va a ir reponiendo entre un 8 y un 12% de las plaquetas. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de la aspirina va a ser pleno el primer día que la tome y va a ir disminuyendo a medida que se van reponiendo las plaquetas. Pero esto es muy importante, sobre todo si uno, por ahí a lo mejor han escuchado, van a sacarle un diente o una muela a un paciente y está tomando aspirina. Entonces tenemos que sacar la aspirina por el efecto sobre las plaquetas, por lo cual el paciente va a sangrar más al tener la extracción, pero tener en cuenta que el efecto total de la aspirina va a durar 12 días.
y que yo a lo mejor en el día 8 o a la semana, a los 7 días, pueda hacer la intervención porque ya voy a tener un 70 o un 80% de las plaquetas circulantes ya activas. Pero ténganlo en cuenta, sobre todo para cirugías o en el caso odontológico. Otro de los fármacos antiplaquetarios, por ejemplo, acá yo les menciono uno, este lo usábamos nosotros en la unidad coronaria, ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque aparecieron otros mejores, pero para mencionarles, la ticlopidina es el mecanismo de acción es antagonista poderosa y selectiva no competitiva de la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque impide la fijación del fibrinógeno, ese que veíamos en el gráfico, al complejo 2B3A y a la membrana plaquetaria. Está muy buena, era muy bueno y lo solíamos dar cuando el paciente era alérgico a la aspirina. Ahora, actualmente ha caído en desuso porque lo que más se usa, ¿sí?, es clopidogrel. Y han aparecido clopidogrel y ha aparecido algunos nuevos y otros más nuevos todavía, que bueno, no vamos a ahondar en eso, pero sí quiero que tengan en cuenta el clopidogrel. Esta es la droga original del laboratorio original, después han salido infinidad de marcas, ¿sí? Es mucho más, fíjense, activo que la ticlopidina para inhibir la agregación plaquetaria por la ADP y es 6 veces más en las plaquetas humanas, así que es bastante efectivo. Y se suele usar con una carga antes de la angioplastía, suelen usar 6 comprimidos y después se queda el paciente con un comprimido por día. El clopidogrel se utiliza en la enfermedad coronaria y se utiliza sobre todo para la colocación de los stents. Y el paciente debe tomarlo durante aproximadamente un año. Existen otros, por ejemplo, hay unos nuevos como ticagrelol, que es para mencionárselos, pero no es necesario que lo sepan. Esos son los últimos que han salido como antiagregantes plaquetarios. La gente, y yo creo que esto se los quiero recalcar antes que sigamos, la gente cree que yo cuando tomo la aspirina estoy anticoagulado. No, lo que estoy generando o dándole al paciente es un antiagregante. Inhibo la plaqueta y evito que se agreguen las plaquetas y digamos así, se adhieran al daño vascular. ¿Eso previene enfermedad coronaria? Sí, previene, sobre todo en los pacientes que han tenido infarto y en los pacientes que tienen factores de riesgo. Pero una creencia de la gente es que está anticoagulado y en realidad no, lo que estamos solo haciendo en este caso es inhibir las plaquetas. También otro de los fármacos que se utilizan, yo les voy a mencionar dipiridamol, porque hay algunos estudios que utilizan el dipiridamol. Hoy no se utilizaba como antiagregante plaquetario, se utiliza para generar un estrés en el caso de los pacientes con enfermedad coronaria y tiene un efecto inhibidor moderado en la agregación plaquetaria y reduce la fase de liberación. Tiene es por vía inyectable, fíjense, endovenoso, pero tiene una característica el dipiridamol, que genera efecto de robo en los tejidos. Por ejemplo, las arterias sanas se dilatan más que, digamos, que las arterias enfermas. Entonces se utiliza para provocar estrés en el caso de un estudio como una cámara gamma cardíaca o de otro tipo. Como dice acá, se considera que el efecto antiagregante es consecuencia de una acción inhibitoria sobre la fosfodiesterasa con el consiguiente aumento del AMP cíclico intraplaquetario. Y por último, que es el ReoPro o la Cicimab, como yo les mencionaba, es una molécula producida por recombinación genética. En las regiones, digamos, de la molécula es un anticuerpo monoclonal murino de la proteína 2B3A. Entonces esto lo que hace es, lógicamente, derivada de una inmunoglobulina humana, lo que hace es inhibir la proteína de la plaqueta y por ende tiene una semivida de varios días. Esto lo suelen y es muy usado por vía endovenosa en el momento de la colocación de los stents, sobre todo en pacientes de mucho riesgo y donde el stent piensa que no va a funcionar. ¿Cómo van hasta acá? Vimos la afección de las plaquetas. ¿Lo tienen claro? Más o menos. Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a hablar de la otra parte que es
es muy importante, que es la farmacología de la coagulación. Acá esto lo vamos a repasar un poquito, que a lo mejor ustedes se acuerdan muy bien, más que yo, de la vía de activación intrínseca y extrínseca, que les soy sincero, esto uno nunca se lo termina de aprender, uno lo estudia para rendir y después se olvida, pero la coagulación de la sangre es un proceso caracterizado, como dice acá, por una cascada de reacciones proteolíticas que terminan, en definitiva, transformando el fibrinógeno en fibrina, que es una proteína soluble, y por último, por el factor 13A, en un coágulo de fibrina insoluble. Esto es el coágulo que impide que nos desangremos. Si uno hace un poquito de repaso, fíjense, la superficie dañada, el factor 10, el 12, el 11, el 9, cómo transforma en la vía común en el 10 activado. Fíjense, la extrínseca es a través del 7, y todo esto por acción del 5, la proteína S y la trombomodulina, terminan transformando la protrombina, vía acción del 10 activado, en trombina. Y la trombina, que como hablamos al principio, va a formar el fibrinógeno en fibrina. ¿Esto es importante? Sí. Ahora lo vamos a ver. Dentro de los medicamentos que tenemos para actuar sobre ellos, tenemos una que es muy importante y le denominamos heparina. La heparina es una molécula que pertenece a la familia de los glucosaminoglucanos, ¿sí? Y generalmente se dividen en dos tipos. La corriente no fraccionada, y a lo mejor ustedes han visto pacientes que le ponen heparina en la panza, que se usa de forma preventiva para la formación de coágulos, que es la heparina corriente, cuyos polímeros oscilan entre 5 y 30 kilodalton. Pero existen preparados más homogéneos, más caros, lógicamente porque tienen mayor procesamiento, de 3 y 9 kilodalton, que se denominan heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular. Tienen una ventaja sobre estas últimas sobre las corrientes, que actúan inactivando el factor 10 activado y resisten la inactivación del factor 4, lo cual, al parecer, causa menos complicaciones hemorrágicas y quizás a causa de que sea a través de una menor activación de las plaquetas y la permeabilidad vascular. Pero estas heparinas son, digamos así, medicamentos que van a impedir la formación del coágulo. Entonces, la acción fundamental es un anticoagulante que consiste en unirse a la antitrombina 3 y provocar un cambio conformacional de la antitrombina 3, lo cual acelera la velocidad de inactivación de la antitrombina sobre estos factores y en menor medida sobre los factores 11, 2 y la calicreína. Es decir, que el efecto fundamental es anticoagulante. Fíjense, acá vemos cómo las no fraccionadas se van a unir, como dice acá, vamos a ampliar un poquito, a la antitrombina 3, y fíjense lo que va a generar sobre la trombina un complejo, que esto va a, digamos así, a impedir la formación del coágulo. También sobre el 10 activado. Y acá en el gráfico vemos cómo inhibe la trombina, y al inhibir la trombina, la antitrombina 3, lo que va a generar es una acción sobre, es decir, al inhibir la trombina no se va a formar el coágulo porque la trombina actúa formando fibrinógeno en fibrina. ¿Existen? Sí, y existen y son muy usadas. Por ejemplo, las no fraccionadas vienen en frasquitos comunes, que son muy baratas, son fáciles de adquirir, y fíjense que vienen 5.000 unidades de heparina por mililitro, como dice acá arriba, el total del frasco tiene esto, y uno utiliza, de acuerdo al peso del paciente, puede hacer goteos endovenosos, como dice acá, o subcutáneo. Cuando uno lo ve a los pacientes que están internados, a lo mejor por una fractura, le colocan heparina no fraccionada. La subcutánea tiene una vía de absorción mucho más lenta, y para lograr anticoagulación, esto es como prevención de la formación de coágulos subcutánea en el caso de la no fraccionada.
En el caso de la intravenosa, se utiliza para anticoagular el paciente. Y se utilizan, de acuerdo al peso del paciente, unidades por kilo hasta lograr, digamos, la anticoagulación. Y por el otro lado están las heparinas de bajo peso molecular. Esta es una de las más conocidas, una enoxaparina. Tiene un alto índice de biodisponibilidad cuando se administran por vía subcutánea y, por ejemplo, se colocan en un paciente 80 miligramos en forma inyectable subcutánea por día y con esto es suficiente para tener al paciente anticoagulado. Algunas se pueden colocar cada 24 horas, otras cada 12 horas. Perdón. Ahora, fíjense cuáles son las reacciones adversas no esperadas de las heparinas. Y bueno, lógico, tanto en la no fraccionada como en la infraccionada, es que nos pasemos en la dosis y el paciente tenga una hemorragia. Uno no quiere que forme coágulos, pero no quiere que se desangre. Y por el otro lado pueden aparecer en los dos tipos, por eso lo he puesto así, trombopenia y osteoporosis. En el caso de la osteoporosis, está generado por el uso crónico de estas heparinas. ¿Y cómo puedo inhibir? Digamos, ¿qué antídoto tengo? Porque supongamos que tengo un paciente que de repente empezó a sangrar profusamente, estaba anticoagulado por un trombo en una pierna y de repente empieza a sangrar por vía digestiva. Vamos a suponer que puede ocurrir, y ocurre frecuentemente, sí. Bueno, tengo un antídoto que es el sulfato de protamina, como dice acá, protamina 1000, que es un péptido rico en grupos básicos que neutralizan los grupos ácidos de la heparina y se combina en proporción 1:1, inhibiendo la actividad anticoagulante. La protamina la solemos tener en las unidades coronarias o en las terapias intensivas y se utiliza únicamente en el caso de que aparezca un sangrado por alguna situación, como les digo yo, una hemorragia digestiva, y tengamos que detener la anticoagulación. Lo que pasa es que esto lleva un tiempo, a lo mejor un paciente yo dejo de darle heparina y a las pocas horas va a volver a generar coágulo. Pero yo, si el sangrado es muy profuso, tengo que detener ya el efecto de la heparina y para eso existe la protamina. Estos son las heparinas, pero también tengo otros compuestos que me van a servir a mí a actuar como anticoagulantes y estos se les denomina anticoagulantes orales. Fíjense, esto yo digo que cuando uno es observador puede detectar, digamos así, cosas que ocurren en la naturaleza y pueden servir desde el punto de vista médico. Esto fue descubierto al observar que los pacientes alimentados con trego dulce en algunas áreas de Europa les generaba sangrado. Esta planta, ese trébol, tiene dicumarol y que tiene relación con la vitamina K. Por ello se utilizaron, y si ustedes indagan un poquito más, el dicumarol y algunos de estos se utilizan para los venenos de rata. Entonces, ¿qué hacen? Los alimentos de rata tienen dicumarol, entonces la rata come el alimento, se pasa, digamos así, de anticoagulado y lo que genera es que la rata hace una hemorragia por la cual termina muerta. Pero esto nos sirve a nosotros, sí, nos sirve para el tratamiento en el caso de los pacientes con coágulos en las piernas, en el pulmón, en el corazón, donde uno puede usar acenocumarol y fundamentalmente o warfarina. Y estas son las dos marcas más conocidas. Esta es la droga original y este es el otro que se utiliza en la Argentina. Y fíjense, los dos más importantes serían, a saber, el acenocumarol y la warfarina. ¿Cómo actúan? El mecanismo de acción es que alteran la acción de la vitamina K. Si ustedes recuerdan, yo siempre tenía una memotecnia, que es el 27910, ¿sí? 27.910, que es la memotecnia de los factores de la coagulación K dependientes. Esto es pregunta de examen, en el sentido que si ustedes tengo los factores de la coagulación K dependiente y altero la acción a través del anticoagulante oral de los dependientes de la vitamina K, entonces
no se van a sintetizar estos factores de la coagulación en forma adecuada. Entonces, inhibe, miren la quinona reductasa y la vitamina K reductasa, por lo tanto, eso que termina haciendo que estas proteínas K dependientes salen al plasma, pero parcialmente carboxiladas, es decir, inactivas. Entonces, al salir inactivas, no cumplen la función. Entonces yo, en la medida que no tenga estos 4 factores de la coagulación, lo que va a hacer es generar una anticoagulación. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Se utilizan? Mucho, sí, muchísimo. Yo tengo en este momento más o menos 10 pacientes con acenocumarol y creo que 2 o 3 con warfarina. De todos modos, fíjense que hay que tener en cuenta que existe un retraso entre el que se alcanza la concentración máxima en sangre y la respuesta terapéutica. ¿Por qué? Y porque tengo el tiempo necesario para que se logren niveles estables de acuerdo a la semivida de cada droga y que necesito que se agoten los factores de coagulación previos. Eso puede llevar en los pacientes entre 3 y 7 días, para que ustedes tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema más grave? Que estos anticoagulantes inhiben o reducen el efecto de otros. Fíjense, miren la lista, no es necesario que se lo sepan, pero sí es necesario que lo tengan en cuenta. Pero fíjense que evitar mezclar anticoagulantes con fenobarbital, miren, con estas otras también con mucha precaución, ticlopidina, fíjense, clortalidona, indapamida, espironolactona, que son diuréticos. Fíjense, anticonceptivos orales, evitar los anticoagulantes orales porque reducen el efecto. Fíjense, miren todos los que yo tengo. Estos son antiinfecciosos, ritonavir, nelfinavir para el tratamiento del HIV. Fíjense, el alcohol como consumo crónico, las santinas como el café. Es decir, miren los efectos que los anticoagulantes orales pueden interferir. Y potencian el efecto, por ejemplo, de los IMAO, de algunos anabolizantes. Fíjense, todas las drogas que ustedes tienen con, digamos, interacción, que son algunos bastante importantes, ¿sí? Fíjense, hasta el ginkgo biloba. Hay que tener en cuenta que los anticoagulantes orales van a estar relacionados sobre todo con muchos medicamentos, a veces antibióticos, que van a interactuar sobre todo con warfarina o acenocumarol, y es para tener en cuenta porque o puedo aumentar el efecto anticoagulante o puedo reducirlo. Aumentar el efecto anticoagulante, ¿qué va a hacer? Y que las reacciones adversas de estos anticoagulantes se potencien. Y reducir el efecto, ¿qué va a significar? Y si yo necesito un paciente anticoagulado de por vida, darle un medicamento va a significar que yo no voy a tener los efectos que espero para tratar su patología que formó coágulos. Entonces, fíjense cómo esto es realmente importante. Entonces, anticoagulantes orales, reacciones adversas más importantes, la hemorragia, que lo vimos con la heparina también, y en algunos otros casos, fíjense, puede dar diarrea, urticaria, necrosis de piel. En este sentido, y es lo que utilizamos, para lograr el control de la anticoagulación oral, requiere un control, sobre todo la primera semana hasta lograr la dosis estable, porque no se puede saber la dosis de acuerdo al peso, la edad. En realidad se hace con un análisis, ¿sí?, que es el tiempo de protrombina o porcentaje de protrombina. Y esto se asocia a la utilización de lo que llamamos RIM, que es un estandarizado que permite evaluar los distintos laboratorios, pero se hace a través de la protrombina. El hecho es que de acuerdo al RIM, a este índice de estandarización de los laboratorios, yo puedo requerir mantener RIM de 1 a 3 y dependiendo del cuadro yo puedo llevarlo hasta 3,5. Pero ese por tiempo de protrombina es muy importante
tomar porque estos pacientes se van a tener que controlar mensualmente a través de un análisis, como mínimo mensualmente, porque va a haber influencia tanto de medicamentos como de alimentos. Imagínense que yo le aporto alimentos que tengan alto contenido de vitamina K, lo cual va a reducir el efecto de los anticoagulantes orales. Si yo doy alimentos con bajo contenido de vitamina K, van a potenciar el efecto. Un ejemplo muy típico es que el paciente llega a la época de la lechuga, come más lechuga, hojas verdes, y eso tiene alto contenido de vitamina K y disminuye el efecto del anticoagulante. O en el caso de los pacientes que tengan una transgresión alimentaria y tengan el inconveniente que estén 4, 5, 6 días sin una ingesta adecuada, esos pacientes potencian el efecto. Entonces, fíjense cómo esta variación ha generado problemas. Si yo tengo que reponer la vitamina K, si yo tengo que reponer los factores K dependientes, voy a necesitar un tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo un antídoto? Sí, es un antídoto, pero digamos hasta que se restituyan los factores de coagulación. Yo puedo dar vitamina K1 por vía subcutánea o intravenosa y disminuir el tiempo de recuperación de la coagulación. Pero ténganlo muy en cuenta porque estos pacientes a lo mejor hay que aportar los factores de coagulación en los casos de cirugías de trema, que el paciente requiera una cirugía de emergencia, o en el caso de sangrados muy importantes. Es decir, que a lo mejor tengan que transfundirlo con factores de coagulación o aparte de darle la vitamina K. A pesar de todo, y estos fueron los últimos avances, surgieron anticoagulantes orales, nosotros les llamamos NOA, o nuevos anticoagulantes orales, y estos tienen una ventaja espectacular. Respecto al de los anticoagulantes anteriores, es que tenían un estrecho rango terapéutico y gran variabilidad, fíjense, inter e intraindividual, que requieren el control periódico con ring. Estos nuevos anticoagulantes, como por ejemplo, son inhibidores de la trombina, como el dabigatran, que antagoniza competitivamente la trombina, inhibe tanto la fracción soluble como la unidad de la fibrina, y esto se utiliza con dosis fija y no requieren control mensual. Y tiene un antídoto, que idarucizumab, que no es importante que se lo sepan, pero sepan que el dabigatran tiene un antídoto y que se requiere 2 veces por día la toma y tiene la ventaja que no varía ni con otros alimentos, no varía con los alimentos ni con otro medicamento. Entonces es una anticoagulación, digamos, más estable y no requiere control mensual de la coagulación. Tenemos 2 más, que es el rivaroxaban y el apixaban. Estos son los más utilizados, he puesto en este caso los más utilizados para que ustedes lo tengan en cuenta. Rivaroxaban y apixaban, que como dice acá, tienen mayor biodisponibilidad y con un inicio de acción más rápido el rivaroxaban que apixaban. Pero estos últimos 2 no tienen antídoto. ¿Qué significa? Que si estos pacientes hacen un sangrado profuso o tienen que operarse de urgencia, estamos realmente en problema, y esa era una de las preocupaciones hasta que salió, al menos para dabigatran salió uno, entonces como que esto uno tiene un margen de seguridad. Normalmente no los utiliza, pero en el caso de necesitarlos sería bueno tener siempre un antídoto. Y por último, vamos a hablar de la fibrinólisis, que esto, recuérdenlo, esto es un recordatorio de cómo es la fibrinólisis en el cuerpo. En realidad es, digamos, un ataque de la plasmina a la fibrina para degradar el coágulo. Es decir, yo lo que voy a hacer, la plasmina a la fibrina recién formada, lo que va a hacer es destruirla y formar productos de degradación de la fibrina. Inicialmente formado el plasminógeno a través de un TPA de doble cadena y uno de simple cadena, lo que va a hacer es generar una transformación de plasminógeno en plasmina, y la plasmina es la que va a producir la fibrinólisis, es decir, va a romper el coágulo de fibrina para, digamos, destruir un trombo. Ustedes me dirán, ¿esto es bueno? Sí, yo les doy un ejemplo. Lo solemos utilizar y también se utilizan
En otros casos, pero sobre todo en el infarto de miocardio, si yo tengo un trombo intracoronario, yo quiero romperlo. ¿Para qué? Para que vuelva a restituir el flujo a esa área miocárdica. Y se utiliza, en este caso, streptokinasa. Pero también puedo utilizarlo en el caso de ACV o en el caso de embolias pulmonares, o aún también lo puedo usar en forma más local, por vía endovenosa, pero más local, en el caso de trombos en las piernas, en el caso de una embolia, digamos, que cardíaca que va a un miembro y yo necesito salvar el miembro para que reciba irrigación, también se puede utilizar. Existen dos fundamentalmente, la streptokinasa, que es este que le he puesto acá, el Streptaz, ya 1.500.000 unidades, es un producto derivado del cultivo de los estreptococos beta-hemolíticos de tipo C y se une al plasminógeno, lo cual forma un complejo de streptokinasa plasminógeno que activa la plasmina. Por el otro lado, tengo también activador tisular de plasminógeno o TPA, que es sintetizado por células endoteliales de cadena única y que se une mediante hidrólisis por proteasas endógenas, se une a la plasmina y la activa. Esto, en realidad, no está tan en venta, pero lo que más se usa en las guardias es streptokinasa. Son activadores de plasminógeno en forma directa o indirecta. Es decir, indirecta a través de la unión de streptokinasa plasminógeno y directa en el caso del TPA. El TPA es de producción genética y bueno, es de mucho más potencia, más rápido para actuar, pero hoy es muchísimo más caro y hoy se utiliza más que todo streptokinasa. Y por último, para recordar, si yo quise desarmar el coágulo, por ahí quiero que no se desarme. Ustedes me dirán, ¿cómo? Sí, tengo casos en los cuales a lo mejor los pacientes están sangrando y yo quiero que se inhiba la fibrinólisis, que generalmente acá menciono varios, pero el que más tienen que tener en cuenta es la protinina. Y estos lo que hacen se unen a la molécula del plasminógeno a la que fijan e inactivan. Entonces el plasminógeno queda inactivado y no se puede formar plasmina, lo cual no hace que no se rompa el coágulo porque no tengo la plasmina para destruir el coágulo de fibrina. Y existen inhibidores aminocarboxílicos. Estos no son importantes que lo sepan, pero existe un inhibidor natural de carácter polipeptídico que es la protinina. ¿Esto para qué se utiliza? Yo les voy a dar ejemplo. En el caso de hemorragia postquirúrgica o postraumática, se suele utilizar la protinina, por ejemplo, en las cirugías posteriores a cirugías cardiovasculares. Supongamos, recididas hemorrágicas tras una hemorragia subaracnoidea, que ya fue operado el paciente y no queremos volver a intervenirlo. La idea es darle esto para detenerlo. Hemorragias intensas, por ejemplo, por tratamiento trombolítico. Supongamos que le dimos streptokinasa y el paciente empezó a sangrar por intestino, por boca, por orina, porque puede ocurrir. El efecto a veces trombolítico no es muy medido, entonces yo puedo con la protinina detener la coagulación. Muy bien, preguntas, dudas. Espero que les haya servido y que en realidad tengan muy en cuenta porque estos medicamentos se utilizan muchísimo en las guardias y en todos los cuadros, por ejemplo, yo les mencionaba recién, del infarto de miocardio y en el caso de embolias pulmonares o en el caso de prevención de la trombosis, como he mencionado en algunos de los casos.